La materia se clasifica en función de su composición química en sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos, y que se caracterizan porque tienen una composición constante y propiedades distintivas. Y mezclas, combinación de dos o más sustancias en proporción variable, que pueden ser homogéneas, llamadas disoluciones, y heterogéneas. Una disolución es, por tanto, una mezcla homogénea de dos o más sustancias que tienen una composición constante en todos sus puntos. Las disoluciones están constituidas por dos componentes, disolvente y soluto. El material necesario para su preparación consiste en embudos, matraces aforados, vidrios de reloj, vasos de precipitados, Erlenmeyer y pipetas. Antes de preparar una disolución, se lee atentamente la etiqueta del reactivo que se va a manejar. Nombre y calidad, fórmula y peso molecular, riqueza, impurezas y los pictogramas que nos indican las precauciones necesarias para el manejo del producto. Como el soluto es sólido, se pesa en un granatario la cantidad, calculada previamente. Se tara la balanza y se añade el reactivo hasta alcanzar el peso deseado, utilizando un vidrio de reloj limpio y seco. Se anota la cantidad exacta que se ha pesado. El exceso de producto nunca debe devolverse al bote original. Se introduce en un vaso de precipitados y se añade un poco de agua destilada, arrastrando los restos de producto con agua. Se agita con una varilla para facilitar la disolución. Se trasvasa a un matraz aforado con la ayuda de un embudo. Se lava el vaso repetidas veces con agua destilada, hasta asegurarse que todo el soluto ha sido transferido al matraz. Se añade agua destilada hasta las proximidades de la marca del enrase y con la ayuda de un cuentagotas se completa el volumen. Finalmente se tapa el matraz y se mezcla bien la disolución, agitando e invirtiendo varias veces el matraz. Hay que recordar que se enrasa antes de tapar y agitar la disolución para su homogeneización, ya que de otra manera se cometerían errores, porque una pequeña parte de la disolución se impregna en el tapón. Estas disoluciones preparadas se van a utilizar para realizar una valoración. Si el soluto es un líquido, es mejor tomar volúmenes que pesar el soluto, por lo que es necesario conocer su densidad. En este esquema es importante resaltar cómo se maneja una bureta. Primero se comprueba que la bureta está cerrada y a continuación se añade la disolución preparada, si es necesario con ayuda de un embudo.
El volumen adicionado debe ser ligeramente superior a la capacidad de la bureta. Se abre la llave para rellenar el final de la bureta, hasta ahora vacío, y se procede al enrase de la misma. Se coloca un vaso de precipitados en la parte inferior de la bureta y se abre la llave para enrasar a la medida de 0 mililitros. Se toma una porción de la muestra con la ayuda de una pipeta y se introduce en un matraz Erlenmeyer. Las valoraciones están basadas en reacciones químicas, por lo que generalmente se nombran en función de la reacción implicada. Se añade un poquito de agua para observar mejor los cambios de coloración del indicador. Vamos a realizar la valoración de un ácido débil con una base fuerte, determinando el punto final con un indicador químico. Preparamos todo el material de laboratorio necesario para realizar la valoración, que consiste en vaso de precipitados, Erlenmeyer y bureta. Por otro lado, debemos de tener preparada la disolución de reactivo valorante, que será una disolución de hidróxido sódico 0,1 molar y la disolución de la muestra que contiene ácido acético. Se llena la bureta con la disolución de hidróxido sódico 0,1 molar. Se ponen 3 o 4 gotitas del indicador en el Erlenmeyer que contiene la muestra. Se añade disolución de valorante poco a poco, de mililitro en mililitro, agitando continuamente hasta que el indicador cambia de color, y en ese momento se cierra la bureta y se lee el volumen de hidróxido sódico gastado, que corresponde al punto de equivalencia, procediendo a hacer los cálculos correspondientes. En una potenciometría ácido-base se observa la variación de pH al añadir el reactivo valorante con un pHímetro. El procedimiento seguido en la preparación del reactivo y de la muestra es el mismo que en la valoración anterior, pero aquí la muestra se añade a un vaso de precipitados con un agitador magnético. Se introduce el electrodo de vidrio del pHímetro en el vaso de precipitados, de modo que el bulbo inferior se encuentre completamente sumergido en la disolución, pero sin tocar las paredes ni el fondo del vaso. La bureta enrasada con el reactivo se sitúa sobre el vaso de precipitados, que contiene el electrodo de pH y el agitador, de modo que al abrir la llave la disolución de hidróxido sódico caiga directamente sobre la muestra, añadiendo porciones regulares de reactivo, anotando el valor del pH tras cada adición.
Las adiciones se continúan tras haber observado un salto brusco de pH, hasta que prácticamente no hay variación en la medida. Una vez que el volumen del vaso de precipitado es mayor, se puede aumentar la agitación para homogeneizar la disolución y estabilizar la señal más rápidamente. Con este procedimiento, el punto de equivalencia de la valoración se determina gráficamente, pudiendo realizar hasta 3 representaciones gráficas dependiendo de la dificultad de la valoración. La gráfica más sencilla es la representación del pH en función del volumen del reactivo añadido. La segunda sería haciendo la primera derivada en función del volumen medio de hidróxido sódico. Y por último, en los casos más complejos, se haría la segunda derivada en función del volumen medio del reactivo valorante.